de nuestra página número 60. Por favor. Y dice así. Bueno, en esta parte tenemos una imagen que se complementa. Ustedes la pueden ver mejor en su libro, en donde pues esto es un ecosistema donde, si se fijan, hay agua, en donde hay peces, hormigas y diferentes animales acuáticos. Hay abejas, hay plantas, hay luz, hay tierra firme. Entonces, todos los factores abióticos que comparte nuestro ecosistema permiten que haya los factores bióticos, que en este caso son los seres vivos. Muy bien, dice. El ser humano utiliza la naturaleza para su desarrollo y progreso, aunque muchas veces lo hace en forma excesiva. Para evitar las alteraciones que ocasionan el uso inadecuado de recursos, es necesario establecer medidas como la veda, es decir, la prohibición temporal o permanente de la pesca y la caza. De esta manera se busca que las especies puedan llevar a cabo sus periodos de reproducción sin ser alterados y no corran riesgo de extinguirse. Algunas medidas son rotar los cultivos para que la tierra se recupere sus nutrimentos, emplear abonos naturales, evitar la tala inmoderada de bosques y reforestar áreas explotadas intensamente. La participación de todos en la prevención de recursos naturales ayudará a tener lugares y un país más productivos. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a ayudar a conservar a nosotros nuestro ecosistema? Porque así como yo les puse el ejemplo de que si ustedes van al jardín, de que si pueden hacer su terrario, que si pueden observar en un espacio pequeño donde su mamá o su papá tengan plantitas, eso es un ecosistema pequeño. Pero nosotros, si se fijan, vivimos en un ecosistema muy grande. Entonces, todo nuestro planeta Tierra conforma pues un ecosistema, ya que nosotros tenemos agua, luz, suelo, comida, seres vivos, o sea, todo el lugar que nos rodea es nuestro ecosistema. Entonces, para tener a nuestro ecosistema sano, ¿qué necesitamos hacer? No sé si se han fijado que en algunas zonas donde cazan, por ejemplo, donde cazan venados, hay una cierta temporada para la caza de esos venados. ¿Por qué? Porque imagínense, si en esa montaña, por ejemplo, hay 100 venados, entonces van 10 cazadores y cada uno de ellos en un día caza un venado, entonces 10 venados pues murieron o fueron cazados. Ahora imagínense, esos 10 venados le los restamos a los 100, quedan 90. Y si esa caza fuera diariamente, ¿en cuántos días los venados de esa montaña nos extinguirían? En 10 días esos venados se extinguirían. Muy bien, entonces para esto hay ciertas temporadas en las que solamente está permitido que los cazadores puedan ir a cazar ese tipo de animales, por ejemplo, en este caso, los venados. Entonces, hay una cierta temporada en la cual abarca a veces de un mes, a veces de una semana, por días, etcétera. ¿Por qué? Porque el resto del año permite que esos animales o esos animales que pueden cazar se puedan reproducir, o sea, puedan nacer nuevos animales, entonces estos no queden en peligro de extinción. Esto es en el caso de los animales. Ahora, en el caso de las plantas, no sé si se han fijado, cuando van en la carretera, hay una serie de cultivos o de sembradíos, en donde tienen, pues si se fijan, los sembradíos están divididos como por cuadritos. Entonces, en esos cuadritos, pues la gente pues planta frutas, verduras, maíz, o sea, planta diversas cosas. Entonces, si en esa hectárea la dividieron en 4 partes, por ejemplo, van a decir, bueno, en la mitad de la hectárea vamos a plantar tomate y la otra mitad la vamos a dejar descansar. Muy bien, plantaron su tomate, el tomate lo cosecharon y todo, y ahora dicen, bueno, para la siguiente yo quiero sembrar jitomate. Entonces se van del lado de la hectárea, donde no plantaron nada, para dejar a la hectárea que necesitaron primero, para dejar a la parte de la hectárea que necesitaron primero descansar y que se pueda recuperar.
para que a la próxima siembra ellos puedan sembrar de ese lado y esa tierra todavía sea fértil, o sea, muy buena para que puedan volver a sembrar. Entonces, se fijan, tanto en los ecosistemas se ocupa de una balanza de equilibrio donde pues las partes descansen para que se puedan reproducir y puedan regenerarse o generar nuevas vidas para que sigan funcionando y nuestro ecosistema sea sea bueno, sea estable para nosotros. Además de todo esto, es muy importante el agua en nuestros ecosistemas, ya que como sabemos, el agua es algo vital para nosotros. Nosotros sin agua prácticamente no podríamos vivir, ya que necesitamos comida y agua, aire para vivir, luz solar y todo esto. Y el siguiente subtema es sobre esto, el agua y los ecosistemas. Dice así: la calidad del agua es vital para los seres vivos presentes en los ecosistemas. La vegetación de cada ecosistema depende, entre otros factores, de la disponibilidad de agua en forma de lluvia. Las plantas presentan características que permiten aprovechar el líquido vital. En los desiertos, la vegetación retiene la poca agua de lluvia o neblina que se presenta. En contraste, la lluvia que se precipita en las selvas, los bosques, es tan abundante que la vegetación deja de escurrir una parte. En algunos bosques de pino, el agua se congela como escarcha o cae como nieve o granizo. Los pinos poseen hojas con una cubierta que evita que se congele el agua en su interior y así puedan sobrevivir a estos climas. Hay ecosistemas con clima más seco durante varios meses y lluvia el resto del año. Temporada en que las plantas dan frutos, producen semillas antes de la siguiente sequía. El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina y nieve abastece los lagos, lagunas, mares, ríos y mantiene la humedad en los bosques, selvas, matorrales, desiertos, tierras de pastoreo, manglares y zonas costeras. Esto favorece la existencia de numerosos seres vivos, muchos de los cuales los aprovechamos. En México, la lluvia es la principal fuente de agua para los usos humanos y se distribuye de manera en las zonas centro y norte son más áridas o semiáridas y reciben poca lluvia. En contraste, los estados del sur y sureste reciben casi la mitad de las lluvias. El estado de Baja California recibe menos agua de lluvia y Tabasco más precipitaciones. Muy bien, entonces, como acordamos o como habíamos mencionado anteriormente, el agua es algo vital para nosotros, para nuestros ecosistemas, ya que si se fijan en las diferentes regiones en donde hay diversos climas, como se mencionaron anteriormente, en los desiertos, en los matorrales, en los pastizales, en los bosques templados, en las selvas, el agua es algo vital, pero cada uno conserva el agua o retiene el agua de diferente manera. A lo mejor en las selvas llueve, pero en los bosques a lo mejor hay en algunos bosques que neva, o sea que cae nieve. ¿Por qué? Por los climas que tiene. Y esas plantas están adaptadas dependiendo del tipo de clima. Imagínense, un cactus viviendo en una montaña o creciendo en una montaña, pues sería algo muy difícil, ya que pues, los cactus necesitan solamente poquita agua para vivir o para sobrevivir. Ahora imagínense, un pino, estando en un desierto, ¿qué le va a pasar al pino? Pues el pino pues se va a secar, ya que pues el pino es de climas más fríos. Muy bien, en la página número 63 encontramos estas imágenes. Dice, nubes sobre el volcán de fuego de Colima. Si se fijan, estas nubes son agua. Es agua, como conocemos el ciclo del agua, en el cual encontramos un charquito de agua, sube a las nubes, hace nubes, forma nubes, que esto se le llama evaporación. Entonces, cuando se forman las nubes y todo esto, cuando va a llover, ¿cómo se le llama? Precipitación. Entonces, si se fijan, estas nubes pues contienen agua. Estas son nubes sobre el volcán de fuego de Colima. Y luego está la laguna de la Luna en el Nevado de Toluca en el Estado de México. Si se fijan, estas montañas tienen nieve.
y aquí abajo hay un río o hay una laguna. Entonces esta laguna está abastecida por un río cercano aquí, a ese lugar, y luego dice Cascada de la Huasteca de San Luis Potosí, México. Si se fijan, este es otro tipo de ecosistema completamente diferente a los otros que se mostraron a continuación. Y ahora sí, nuestros ecosistemas necesitan pues de seres vivos. Estos seres vivos, pues, ¿cómo se alimentan? Muy bien. Los seres, para esto, hay algo que se les llama cadenas alimenticias o cadenas alimentarias. Muy bien. Las cadenas alimenticias son de gran importancia para nuestros ecosistemas para mantener un balance. ¿Un balance en qué? En la reproducción y la reproducción de los animales. Ahora, dice, vamos a hacer la siguiente actividad, dice, cadenas alimentarias. Analiza, observa las siguientes fotografías y traza con flechas para indicar qué organismo sirve de alimento para otro. Tenemos una boa mascuata de Chiapas, un cerrete de Quintana Roo, un fruto de Puebla y un árbol ramón de Chiapas. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer una serie de líneas en la cual vamos a indicar, pues, quién se come a quién. Ay, perdón. O sea, qué animal o qué planta se alimenta de cuál. A ver, entonces en este caso, la boa mazacuata, ¿de qué se alimenta? Entonces, ¿de qué se alimenta la boa mazacuata del cerrete de Quintana Roo? El cerrete de Quintana Roo, ¿de qué se alimenta? A ver, entonces vamos a ir haciendo líneas, vamos a ir haciendo flechas en donde pues vayamos indicando quién se alimenta de qué. Muy bien. Esta actividad la hacen ustedes en su casita y le ponen pausa al video. Ya que la terminen, prosiguen con la actividad. Dice, la serie de flechas que acabas de trazar señalando los organismos representa una cadena trófica o alimentaria. Es decir, la ruta del alimento desde un productor hasta un consumidor final. Entonces, tenemos granos, aves, serpiente, halcón y descomponedores. Los organismos de una cadena trófica pueden ser productores, consumidores o descomponedores. En este caso, si se fijan, el ejemplo que nos da aquí, granos, aves, serpiente, halcón y descomponedor. En este caso, los organismos productores, ¿quiénes son? Los organismos productores pues son los granos, los consumidores, ¿de quién son? El ave, las serpientes y el halcón, y el descomponedor pues son los organismos descomponedores. Muy bien, seguimos.